En este momento, una sensación militar. Ucrania lanza misiles de largo alcance. ¡Impactante! Rusia ataca a una empresa estadounidense. Bielorrusia e Irán refuerzan su arsenal y China se prepara para mostrar sus armas más modernas. El mundo contiene la respiración. ¡Impactante! Putin vuelve a negarse a reunirse con Zelensky. Lavrov hizo una declaración impactante. Y Trump moviliza casas. El mundo está al borde. Se pasaron de la raya. La industria aeronáutica rusa. Las sanciones la arruinan. Las Fuerzas Armadas de Ucrania imponen sus condiciones en todo el frente. La logística ocupante está paralizada. Miseria para el pueblo. Miles de millones para los boyardos. Mientras los rusos sufren, los nobles del Kremlin se dan la gran vida. Contenido impactante arrasa en Internet. ¡Sensación! ¿Rusia sin gasolina? Los drones han paralizado el imperio petrolero de Putin. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Sensación. Ucrania logra un avance en su programa de misiles. El misil de largo alcance Flamingo entra en producción en masa. Putin está en pánico. La inteligencia militar ucraniana aplasta al enemigo. La lancha de los ocupantes ha sido destruida. Impactante. Rusia ataca a una empresa estadounidense. De manera inesperada, Bielorrusia e Irán. Lukashenko prepara una alianza militar y China muestra sus armas más modernas en el desfile. El mundo está en alerta. Ucrania repelió uno de los ataques más masivos. Los ocupantes rusos lanzaron 574 drones Shahed y otros drones señuelo, así como 40 misiles de varios tipos. El oeste, el centro y el norte estuvieron bajo el fuego de los ocupantes. En Leópolis, la onda expansiva dañó decenas de casas, ventanas y techos. Hay personas heridas. Como resultado de los ataques rusos en Mukachevo, en la región de Zakarpatia, una fábrica estadounidense que produce productos eléctricos resultó destruida. Al menos 15 personas resultaron heridas. Pero en Rusia tampoco fue una noche tranquila. Las autoridades de ocupación informaron sobre un ataque de drones en varias regiones. Se dañó una instalación energética y varias aldeas de la región de Voronezh se quedaron sin electricidad. También hay un incendio en la refinería de petróleo de Novochaitinsk. Y además, los ocupantes están en apuros en el frente. La inteligencia ucraniana llevó a cabo un ataque único en la zona de Zheleznipor. Un dron con iluminación láser guió un misil hacia la lancha enemiga, destruyéndola junto con toda la tripulación. Asimismo, en Dobropol, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan estabilizando. Como resultado de las acciones de los soldados ucranianos, el enemigo sufre pérdidas significativas en personal, equipo y armamento. Gracias a las exitosas acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en esta dirección, se logró desocupar 6 localidades y reducir al mínimo la posibilidad de un nuevo avance de las tropas de ocupación rusas hacia Dobropol y, en consecuencia, hacia la frontera administrativa con la región de Dnipropetrovsk. Mientras tanto, mientras las fuerzas de defensa destruyen al enemigo, los Países Bajos están trasladando a Polonia 2 sistemas de defensa antiaérea Patriot y 300 militares para proteger el centro logístico de la OTAN para Ucrania. Además, en la UE instan a Trump a desplegar cazas en Europa. En particular, se está discutiendo el despliegue de cazas estadounidenses F-35 en Rumanía. En el contexto de las últimas provocaciones de la Federación Rusa, se trata de la violación del espacio aéreo de Polonia, esto es, por la incursión de un dron de ataque Geran 2 en el espacio aéreo de Lituania. Esto es un dron Gerbera, un simulador, además, por supuesto, de la violación de las aguas territoriales de Estonia. Se trata, por lo tanto, del refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea y de los componentes de estos sistemas de defensa antiaérea. Estos son los F-16 y F-35, con el objetivo de prevenir provocaciones similares por parte de la Federación Rusa. Mientras tanto, el autoproclamado presidente de Bielorrusia declaró estar dispuesto a cooperar con Irán en una amplia gama de áreas, incluida la militar. Hace tiempo que el bigotudo no aparecía en el espacio mediático, así que decidió llamar la atención. Sobre el intento de Lukashenko de diversificar las dependencias de la Federación Rusa y, en consecuencia, de la República Popular China, como la posible entrega de productos petroleros iraníes en el territorio de la República de Bielorrusia para las necesidades de las refinerías bielorrusas, así como la posibilidad de producir drones iraníes directamente en el territorio de la República de Bielorrusia.
Es decir, este es otro intento de Lukashenko, como decía el primer presidente ucraniano, de pasar entre las gotas, es decir, de maniobrar entre los intereses de Estados Unidos, la República Popular China y, en consecuencia, la Federación Rusa. Mientras Lukashenko apenas planea establecer vínculos militares, China se prepara para mostrar sus armas más modernas en el desfile con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se celebrará el 3 de septiembre. Pekín está aumentando las apuestas tanto en el ámbito político como en el militar. No es casualidad la declaración del satélite de la República Popular China, la Federación Rusa, sobre el papel de la RPC en la llamada resolución de la cuestión ucraniana, como lo presenta la parte rusa. Es decir, se trata de un fortalecimiento de la influencia de la República Popular China en la arena internacional. Tras China, también Corea del Norte hace sonar sus armas. El líder norcoreano planea aumentar el arsenal nuclear en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur. En primer lugar, esto ni siquiera es un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, sino más bien un conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Corea del Norte intenta escalar la situación en la península coreana. Esta postura por parte de Corea del Norte cuenta con el apoyo tanto de la República Popular China como, respectivamente, de la Federación Rusa. Impactante. Ya no hay más aviones. La aviación rusa se ha desplomado. Las fábricas están paradas, los programas se están cerrando. Sanciones más fracasos de gestión equivalen al fiasco de la industria aeronáutica rusa. No hay con qué volar, un solo avión al año y dependencia de China. Vean ahora mismo todos los detalles explosivos. Ya no pueden volar más. La aviación civil rusa se está degradando ante nuestros ojos. Difícilmente pueda añadir algo realmente nuevo aquí en este momento. Las sanciones contra el país agresor han asestado un duro golpe a la aviación rusa. Moscú perdió la posibilidad de comprar nuevos aviones y reparar los antiguos, y producir aviones nacionales resultó aún más difícil. Lo haremos, por supuesto que sí. Habrá en qué volar para los pasajeros. Habrá, pero ¿en qué y cuán peligroso será eso? En agosto, Reuters informó que el ambicioso programa de resurgimiento de la industria aeronáutica, que Moscú lanzó poco después de iniciar la guerra contra Ucrania, fracasó. De los 15 aviones comerciales previstos para el año 2025, los fabricantes solo lograron poner en operación uno. En total, entre 2022 y 2025, la flota de aviación civil rusa se incrementó con 13 aviones nuevos. Para comparar, en el año 2021 los rusos añadieron 52 nuevos aviones comerciales a su flota. De hecho, vemos que el plan que Rusia se había propuesto se cumplió en menos de una cuarta parte. Así, los aviones que se produjeron en los años 22 y 23 en su mayoría, se trataba precisamente de terminar aquellas aeronaves que ya estaban prácticamente en los astilleros, en las fábricas, y el trabajo en ellas se realizaba con las piezas de repuesto que quedaban en los almacenes. Pero incluso con estos aviones, los rusos tuvieron problemas. Los Superjet, de los cuales se produjeron 12 unidades en los últimos 3 años, son críticamente dependientes de componentes europeos. Estamos hablando de los motores. Ahora Rusia está intentando reducir, de hecho, esta dependencia. Pero vemos que los proyectos para crear el llamado motor ruso se han ido posponiendo año tras año durante casi los últimos 5 años. Aún así, Rusia no ha logrado crear su propio motor. Incluso el mismo proyecto MC-21, que fue construido prácticamente sobre la base de un motor ruso, también está en pausa. Se trata del motor PD-8. Lo más probable es que Rusia tenga que recurrir a China, y esto agravará la dependencia de Rusia de la industria aeronáutica china. El Superjet estaba diseñado para transportar hasta 100 pasajeros y debía convertirse en el símbolo del renacimiento de la aviación civil en Rusia. Pero en realidad no se convirtió en motivo de orgullo, sino en una vergüenza. Tampoco tuvo suerte el MC-21. El lanzamiento en serie de este avión estaba previsto inicialmente para el año 2017, pero hasta ahora no ha comenzado. Según los propios datos de Rosaviatsia, en Rusia, el Sukhoi Superjet en el año 18, por ejemplo, tenía un promedio de vuelo de 3 a 4 horas al día, mientras que los aviones de fabricación occidental, Boeing y Airbus, volaban entre 10 y 11 horas al día. Entendemos que de hecho se trata de que el Sukhoi Superjet pasa de 3 a 4 veces menos tiempo en el aire.
Esto afecta directamente a la rentabilidad del propio avión. Rusia planeaba en realidad crear un avión más moderno, el llamado MC-21, que debía resolver uno de los problemas clave, la dependencia del Sukhoi Superjet de los componentes europeos. Porque el Sukhoi Superjet está compuesto en un 50% por componentes occidentales. El MC-21, el llamado avión de línea principal del siglo XXI, en realidad debía convertirse en uno de los principales aviones supuestamente independientes de Occidente. Pero al mismo tiempo resultó ser dependiente de China y según diversas estimaciones, entre el 30 y el 50% de los componentes de este avión son, de hecho, suministrados por China. Las sanciones contra el país agresor han asestado un duro golpe a la aviación rusa y es poco probable que en el futuro Rusia logre crear su propio ciclo cerrado de producción aeronáutica. Para poder fabricar nuevos modelos de aviones es necesario al menos tener algunos en funcionamiento. Así, los proyectos que existen, los llamados Sukhoi Superjet y MC-21, vemos que son proyectos que de hecho a día de hoy están suspendidos o tienen problemas significativos, lo que impide reanudar la producción de aviones. Y en una situación en la que la flota de aviación civil en Rusia sigue reduciéndose, esto lleva a que en realidad incluso esos aviones, una pequeña parte de los cuales aún forman parte de la flota, la tarea clave para la aviación civil rusa sea precisamente mantener las aeronaves existentes, que son aviones occidentales como Boeing y Airbus, en condiciones de vuelo, los cuales transportan actualmente a más de 2/3 de todos los pasajeros dentro de Rusia. Actualmente, la flota de aviación civil rusa consta de 700 aviones extranjeros, principalmente fabricados por Boeing y Airbus, y 150 Superjet nacionales. Solo que volar en ellos se está volviendo cada vez más peligroso. Según los propios medios rusos, solo en el año 2025, al menos 10 aviones de compañías rusas realizaron aterrizajes de emergencia debido a fallas en el aire. Vemos que de hecho este año y en los próximos años el promedio de aviones que serán retirados de servicio será de alrededor de 40 a 50 aviones. Esto significa que para los años 2029 o 30 la cantidad de aviones se reducirá a un nivel tan crítico que en primer lugar a Rusia le resultará bastante difícil garantizar la comunicación aérea interna. En segundo lugar, el costo de los boletos aumentará considerablemente. Ya vemos que los llamados procesos de degradación de la aviación civil han llevado a que el precio de los boletos haya subido al menos un 15% y la cantidad de incidentes aéreos ha aumentado varias veces en comparación con el año 2022. Es decir, si miramos hacia el futuro, a los rusos no les queda mucho tiempo para poder volar. Con el ritmo actual, Rusia necesitará de 10 a 15 años para reemplazar la tecnología aeronáutica occidental por aviones rusos. Pero al mismo tiempo, incluso si estos aviones ya existieran hoy en alguna versión final de producción en serie, vemos que actualmente Rusia no dispone de tal avión. Lo que podría salvar a la aviación civil rusa sería el levantamiento de las sanciones occidentales. Sin embargo, ese escenario es imposible. Y los nuevos aviones son pedidos a largo plazo, contratos por decenas de años y miles de millones de dólares, de los cuales la Rusia de Putin carece de manera crítica debido a la guerra. Impactante. Putin no se reunirá con Zelensky otra vez. El presidente de Ucrania está dispuesto a volar incluso a Turquía, pero Putin vuelve a esquivar el encuentro. Es más, Lavrov dice disparates sobre garantías de seguridad y Trump despliega casas en Rumanía. ¿Cuándo y dónde se celebrará la reunión de los presidentes de Rusia y Ucrania? ¿Y ocurrirá realmente? Todos los detalles explosivos, míralos ahora mismo. Parece que no habrá que esperar ninguna reunión entre Putin y Zelensky. Bueno, de eso hablaremos más adelante. ¿Recuerdan que Putin, incluso durante la reunión con Trump, aceptó garantías de seguridad para Ucrania? Pues bien, como siempre, no es tan sencillo. En Occidente y sobre todo en Estados Unidos entienden perfectamente que discutir seriamente cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa es una utopía, es un camino sin salida. Y si analizamos más a fondo, Lavrov insinúa el mismo formato de negociaciones que en Estambul en el año 2022. En este contexto, la parte ucraniana propuso
y nuestra delegación en ese momento estuvo de acuerdo, desarrollar garantías de seguridad en las que participarían todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, la Federación Rusa, la República Popular China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y además algunos países adicionales. Se mencionó a Alemania, se mencionó a Turquía. Sí, exactamente así. Resulta que las garantías de seguridad para Ucrania por parte de Rusia deben ser proporcionadas por la propia Rusia y además por China. ¿Pero considerarán esta situación Estados Unidos y Europa como una victoria diplomática o también comprenden los riesgos? Los rusos siguen manteniéndose firmes en su postura y lanzan todo tipo de mensajes que son tanto confirmaciones directas como indirectas de que en realidad en el Kremlin no quieren ni un alto el fuego, ni el fin de la guerra, ni firmar un tratado de paz en este momento. La declaración de hoy, tanto de Lavrov como de otros portavoces de la Federación Rusa, parece otra manipulación más, dirigida a prolongar el proceso y retrasar el momento de la imposición de sanciones secundarias. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ya informó el 19 de agosto que el 19º paquete de sanciones para Rusia estará listo en septiembre y subrayó que no se puede confiar en Putin. Pero por supuesto Lavrov reaccionó. Ella dijo, después de la reunión en Washington, que la Unión Europea no confiará en ningún acuerdo con la Federación Rusa. Por eso, la Unión Europea seguirá apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Unión Europea impulsará nuevas sanciones contra Rusia, independientemente de los acuerdos en los que, como ya dijo, no confía. Pero esto no es diplomacia, esto ya es una degradación. Europa y Estados Unidos están preparando un plan de seguridad para Ucrania que debería ser acordado en solo 10 días. Entre las opciones están el envío de instructores, patrullas aéreas y ayuda para el desminado del Mar Negro, el control de fronteras con drones y una alianza militar siguiendo el modelo de los tratados de Estados Unidos con Japón o Corea del Sur. Por el momento, Ucrania no ha recibido ninguna garantía concreta de seguridad por parte de sus aliados. Hemos escuchado muchas hipótesis, teorías, suposiciones y modelos diferentes, pero no existen decisiones que puedan considerarse concretas, ni aquellas que realmente puedan convertirse en un factor decisivo para prevenir en el futuro una posible agresión rusa. Asimismo, los líderes europeos quieren que el presidente de Estados Unidos despliegue casas estadounidenses en Rumanía como parte de las garantías de seguridad. ¿Pero aceptará Trump tal medida? Algunos aliados de Trump lo están empujando hacia esa decisión, pero el propio presidente estadounidense es bastante influenciable y su postura a menudo cambia dependiendo de las negociaciones que haya tenido. El presidente estadounidense, en general, es conocido por su política de aislamiento y su intento de abstraerse de la seguridad colectiva en el continente. Por eso la situación con los cazas estadounidenses en Rumanía a día de hoy parece bastante incierta. Bueno, en cuanto a las perspectivas de una reunión entre Putin y Zelensky, a veces están listos, a veces no lo están. Y ahora Lavrov incluso informa sobre una preparación minuciosa sin plazos definidos. Como ya he dicho, estamos listos para cualquier formato, pero cuando se trata de reuniones al más alto nivel, es necesario prepararlas de la manera más minuciosa posible en todas las etapas previas, para que las cumbres no conduzcan a un empeoramiento de la situación, sino que realmente pongan fin a esas negociaciones que estamos dispuestos a continuar. Pero me apresuro a recordar con qué rapidez se preparó la reunión entre Putin y Trump. Como suele decirse, cuando hay voluntad, hay manera. El Kremlin dice directamente que Putin no está dispuesto a ir ni a hacer ninguna concesión real. Las mentiras que Putin le contó a Trump en Alaska son otra historia aparte, que no tiene nada que ver con un verdadero proceso de paz. Para lograrlo son importantes dos factores. El primero es la presión económica sobre Rusia. Y lo segundo, Ucrania necesita armas y muchas. Sin embargo, el presidente de Ucrania declaró que una posible reunión con Putin podría tener lugar en una Europa neutral, por ejemplo, Suiza o Austria. Pero Zelensky también afirmó que no se opone a Turquía.
El frente en llamas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania quiebran la columna vertebral del enemigo. Los drones ucranianos paralizaron la logística de los ocupantes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania frustraron planes del Kremlin. Putin está perdiendo el control. A continuación, vea los detalles más recientes desde el frente en el siguiente reportaje. En la dirección de Zaporilla, los drones ucranianos asestaron un fuerte golpe a la logística rusa. Entre las zonas ocupadas de Urosein y Tokmak fue volado un convoy con combustible. Según informó el asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, el tren descarriló y luego fue rematado con todo lo que podía volar. En esencia, la comunicación ferroviaria del ejército ruso a través de la parte ocupada de la región de Zaporilla quedó paralizada. El ataque fue realizado por los combatientes del batallón de drones Ronin de la 65ª Brigada Mecanizada Independiente. Mientras tanto, la situación en el frente sigue tensa. Según datos de Deep State, el enemigo avanzó en la zona del bosque de Serebriansk, en la región de Lugansk, y cerca del asentamiento de Olgivske, en la dirección de Zaporilla, aprovechando las debilidades encontradas en la defensa. Si antes estas zonas se consideraban relativamente estables, ahora el enemigo intenta presionar. La dirección más difícil sigue siendo la de Pokrovsk. En las últimas 24 horas, los combatientes ucranianos detuvieron aquí 50 ataques de asalto en las zonas de Vladimirovka, Mayak, Novoekonomichne, Rodinske, Radivka, Novoukrainka y otras localidades. La situación sigue siendo extremadamente tensa. El enemigo ha concentrado una cantidad muy grande de los recursos que tiene. En primer lugar, los ocupantes intentan aprovechar ese recurso, una cantidad extremadamente grande de fuerza viva, es decir, orcos desechables. Estos pueden ser ocupantes absolutamente con diferentes niveles de preparación, o mercenarios sin hogar, criminales, presos, reunidos apresuradamente, disculpen la expresión, simplemente reunidos, sin preparación ni equipamiento. Entre ellos, lamentablemente, también se encuentran algunas unidades de fuerzas especiales altamente preparadas y entrenadas. Además, hay pilotos bastante profesionales, artilleros bastante profesionales. Además de la infantería de desgaste, los rusos utilizan activamente varios tipos de drones, intentando atacar la retaguardia a una profundidad de hasta 30 kilómetros. De hecho, ya no existe tal concepto como la línea del frente. Existe una zona de actividad, una zona de contacto y drones enemigos de diferentes tipos, como drones FPV. Las alas de ataque pueden volar 5, 10, 15, 20 e incluso 30 kilómetros. Es decir, se dan diferentes casos. El enemigo realmente utiliza diferentes tácticas. A veces le sale bien, a veces no. Pero en la mayoría de los casos, estos intentos de asalto por parte del enemigo son infructuosos. Los combates intensos continúan también en otras zonas. En un día se produjeron 61 enfrentamientos armados en los distritos de Novopavlovsky y Limansky. El enemigo atacó las zonas de Grushevka, Selenigay, Timirovka, Komishevaka, Selenaya Dolina, Kolodiasy, Torskoye, Yampolia y Grigorievka. La actividad se mantiene en las direcciones de Toretsk, Kupiansk, Yushno-Slobozansky y Pridneprovsky. A pesar de toda la complejidad de la situación, en los días de Bilimanchina ocurrió un episodio interesante. 2 drones FPV a la vez cazaban a un dron de ataque enemigo. Los artilleros antiaéreos de la Brigada Leones de Acero y los pilotos de la Brigada 53 intentaron destruir el Molniya ruso. Como resultado, el objetivo fue alcanzado. Las últimas 24 horas también han sido unas de las más tensas en el frente. El enemigo lanzó ataques con misiles y aviación, realizó bombardeos de artillería y utilizó drones. A su vez, las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen la defensa con firmeza y lanzan contraataques. En un día, nuestros combatientes alcanzaron 9 zonas de concentración de personal, armamento y equipo enemigo, 2 sistemas de artillería y un objetivo importante de los invasores rusos. Aunque el Estado Mayor no revela los detalles, deja claro a los rusos que cualquier intento de ofensiva será destruido. Cada asalto, cada dron y cada vehículo enemigo están bajo fuego. Hambre para el pueblo, miles de millones para los elegidos. Las inversiones secretas de la élite rusa son impactantes. El presupuesto anual de una ciudad en los cofres del Kremlin. ¿Cómo viven los allegados de Putin? Míralo ahora mismo.
Una reciente investigación revela la magnitud del imperio financiero del círculo más cercano al presidente de Rusia. Los activos totales de 12 representantes de la élite más alta superan los 300.000 millones de rublos, una suma comparable a los presupuestos anuales de las grandes ciudades millonarias del país, excepto Moscú y San Petersburgo. Entre las figuras clave, naturalmente, también están los familiares cercanos de Putin. Existe una vida privada en la que a nadie se le permite intervenir. Siempre he tenido una actitud negativa hacia aquellos que, con una nariz griposa y sus fantasías eróticas, se entrometen en la vida ajena. Alina Kabaeva, conocida como la madre de 2 hijos del presidente de Rusia. En sus cuentas hay más de 1.500 millones de rublos. En 2017, Kabaeva ganó 54 millones de rublos en NMG, pero en 2018 sus ingresos ya ascendieron a 785 millones y medio. En 2019 cayó a 55 millones y en la primera mitad de 2020 Kabaeva ya recibió 153 millones de rublos en NMG. Es decir, ganaba casi 900.000 al día. La gimnasta y sus allegados tienen todo tipo de propiedades. Terrenos en Nueva Moscú, un apartamento en Prechistenka, una casa en Kubán, apartamentos en Arbat, una finca en la región de Moscú. El valor estimado de los bienes inmuebles de la familia Kabaeva supera los 8.000 millones de rublos. A esta suma hay que añadir al menos 2.000 millones más. Sus activos antes alcanzaban los 2 y 4.000 millones. Según los expertos, parte de estos fondos se ha invertido en grandes proyectos de construcción, medios de comunicación y empresas comerciales. El control sobre tales flujos financieros también otorga una línea de influencia que va más allá de la actividad deportiva y social. Sabe, aunque dicen que la felicidad no está en el dinero, sino en su cantidad, hay que ganar mucho dinero. De todas formas, no se consigue así como así. O sea que el dinero es algo importante para usted. Por supuesto es importante porque sin dinero no eres nadie. 1.700 millones de dólares. Esa es la cantidad que tiene en sus cuentas la hija menor del presidente, Katerina Tikhonova. Ese dinero está en Gazprom Bank y fondos adicionales en el banco Rusia. Además de los depósitos bancarios, Tikhonova controla varias empresas y fondos privados, lo que hace que su influencia no sea solo financiera, sino también tecnológica, especialmente en el ámbito de las altas tecnologías y la innovación. Al igual que la hija mayor de Putin, María Vorontsova, es difícil considerar a Katerina Tikhonova como un ejemplo de moralidad. Un día deja a su esposo multimillonario por un bailarín de ballet, otro día tiene un hijo fuera del matrimonio, pero los valores familiares son solo para los demás, no para la élite. Miren, el papá engañó 2 veces a su esposa y lleva 20 años viviendo con una gimnasta. Y no pasa nada. Renat Davlet-Gueldiv sobre la vida personal de la hija menor de Putin, que es tan diferente de lo que le venden a los rusos comunes. Esta es la villa Altamira, la misma mansión de la hija menor de Putin, Katerina Tikhonova, y su ya ex esposo, Kirill Shamalov. 300 metros cuadrados de superficie habitable, 2 grandes salones para recibir invitados, una piscina con vista a la playa. La hija mayor, María Vorontsova, dispone de aproximadamente 330 millones de rublos. Estas cifras son solo la punta del iceberg del poder financiero oculto a la vista del público. Los expertos destacan que este método de almacenamiento de activos los hace prácticamente inaccesibles para el control público, al mismo tiempo que permite mantener un alto grado de independencia financiera. Desde 2020 hasta 2024, Vorontsova ganó 944 millones de rublos. Nuestra sociedad, me refiero a la sociedad rusa, no es tan, una sociedad centrada en la economía. Y para nosotros, el valor supremo sigue siendo el valor de la vida humana. No solo la familia, sino también los colaboradores y aliados más cercanos poseen sumas impresionantes. El presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, guarda más de uno de los 7.000 millones de rublos que le generan anualmente alrededor de 166 millones de rublos de ingresos. El secreto de estos ahorros, según los expertos, radica en una compleja red de cuentas bancarias, fondos de inversión y empresas con participación estatal. Para comparar, el depósito promedio de un ciudadano ruso común es de unos 500.000 rublos. La brecha entre la élite y los ciudadanos está creciendo rápidamente, lo que genera preguntas sobre la transparencia de los flujos financieros y los posibles riesgos para la estabilidad económica. Histeria por la gasolina en Rusia. Los drones ucranianos han paralizado la industria petrolera de la Federación Rusa. Colas kilométricas en las gasolineras. Estas imágenes están arrasando en Internet. La catástrofe del combustible aumenta, la gasolina desaparece, el pánico crece, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacan. En el krai de Primory hay colas kilométricas en las gasolineras debido a la escasez de combustible.
Así es la cola en Melnichnaya. En resumen, así está la situación en Alliance. Sí, probablemente pronto será de 1 kilómetro. ¿Todos estos están esperando gasolina? Ahora hay problemas con la gasolina en muchas regiones de la Federación Rusa. Anteriormente, en la Crimea anexionada, surgieron interrupciones en el suministro de gasolina en las gasolineras debido a la operación militar especial. Y en Zabaikális empezaron a vender gasolina con vales. Las principales causas son la inflación, la alta demanda y los constantes ataques a las refinerías de petróleo. El último factor se está volviendo muy significativo. Drones ucranianos atacan casi todas las noches las refinerías rusas. Este es un ataque a la refinería de petróleo de Lukoil en la región de Volgogrado, que está entre las 10 principales de Rusia y es uno de los mayores productores de productos petrolíferos en el Distrito Federal del Sur. En la última semana, los drones ucranianos ya han atacado la refinería 3 veces. La planta ha dejado de funcionar aproximadamente hasta mediados de septiembre. Ahora vemos cómo prácticamente todos los días llegan noticias de que grandes y serias plantas de refinación de petróleo en la parte europea están siendo afectadas. La más reciente es precisamente la planta de Lukoil en Volgogrado. Y los drones incluso alcanzan la planta de Ukta en Komi, también de Lukoil. Y algunas plantas simplemente se han detenido. El 2 de agosto, tras un ataque con drones, la refinería de Novokuivishevsk detuvo su funcionamiento. El 11 de agosto, la refinería de Saratov dejó de recibir materia prima. El 15 de agosto se supo sobre la detención de la refinería de Volgogrado. Y ese mismo día, tras un ataque de drones, la refinería de Samara dejó de recibir petróleo para su procesamiento. Los ataques de drones a las refinerías rusas, que se intensificaron en agosto y provocaron la detención de al menos 4 grandes refinerías, privaron a la economía de una séptima parte de su capacidad de refinación de petróleo más potente. De este modo, en menos de 3 semanas, las compañías petroleras perdieron 44,3 millones de toneladas de capacidad anual de refinación, lo que representa un 13,5% menos del indicador total del país, que asciende a 328 millones de toneladas al año. Según Reuters, las reparaciones de algunas plantas durarán al menos un mes y la refinería de Samara permanecerá inactiva hasta finales de agosto. Las dificultades con las reparaciones se relacionan con las sanciones. El equipamiento occidental para las refinerías de petróleo quedó sujeto a las medidas restrictivas europeas desde el primer paquete, debido a la invasión de Ucrania en febrero de 2022, y esto está provocando interrupciones. Como resultado, en 2025, Rusia volvió a enfrentarse a una escasez de gasolina. Los precios bursátiles de la gasolina AI-92 y AI-95 se dispararon desde principios de año en un 40 y 50% respectivamente y batieron récords históricos. 71.970 rublos por tonelada y 81.337 rublos por tonelada. Si Ucrania continúa atacando las refinerías rusas, los problemas con los precios y la disponibilidad de la propia gasolina en Rusia solo se agravarán. Y las actuales colas para conseguir combustible en algunas regiones de Rusia parecerán insignificantes en comparación con los verdaderos problemas que podrían surgir, por ejemplo, ya dentro de un mes. Si los ucranianos ignoran la petición de Biden de no atacar todavía las terminales petroleras en el Mar Negro, por ejemplo en Novorossiysk, en Tuapse o en el Báltico, donde Ust-Luga y Primorsk son las 2 terminales principales, y comienzan a lanzar ataques contra ellas, esto afectará muy seriamente la capacidad de Rusia para exportar petróleo. Los ataques a las refinerías rusas y la pérdida de capacidad, así como el posible aumento de estos ataques, son una carta importante en las posibles negociaciones de Zelensky con Putin. Eso es todo. Más noticias candentes del frente las verán en la próxima edición.